Y no quisiera continuar sin antes agradecer a la organización. Este es un evento en el que creo que todos hemos estado muy cómodos, fundamentalmente los visitantes y en mi caso personal hemos sido muy bien atendidos y ha estado todo en orden, incluso en estos mismos momentos. Así es que a todas las personas que han trabajado para que esto sea posible, nuestras felicitaciones, porque realmente es unánime el comentario de todos los ponentes y visitantes respecto de eso. Además, bueno, también por estar en esta preciosa ciudad. Sin más, vamos a empezar el desarrollo de este panel para no perder tiempos y fundamentalmente porque es nuestra intención que luego podamos también dialogar con ustedes, que podamos tener algún debate y alguna conversación interesante. Seguramente así será. Por lo tanto, entonces, en primer lugar, le doy la palabra a Chus García. Chus, no te presento porque ya lo hizo Miguel en la presentación inicial, así es que simplemente tu turno. Muchísimas gracias, Elida. La verdad es que es un placer y vuelvo a agradecer, como ha hecho ella, el que tanto el foro como el 15 Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales pues haya contado con CETIC y conmigo para contar aquí, ¿no? Yo ya participé el año pasado en el anterior foro que se hizo en Quito y en aquella ocasión pues empecé hablando de Open Data y terminé hablando de transparencia. Y esta vez, en un ejercicio de innovación sin igual, voy a empezar hablando de transparencia y acabaré hablando de Open Data. Creo que si estamos hablando de ciudadanía, es una de las cosas que ahora mismo la ciudadanía demanda, transparencia, y yo me voy a meter en esa parte, ¿ok? Bueno, desde CETIC hemos participado en un buen número de proyectos relacionados con Open Data desde el año 2009, lo cual nos ha permitido pues, saber qué cosas hacer y, lo más importante, qué cosas no hacer en estos temas. Hemos hecho proyectos nacionales, europeos, unos más grandes, otros más pequeños, pero algunos de ellos tan maravillosos como uno que les contará María Jesús, el proyecto de Open Data Zaragoza. Volviendo a la transparencia, que como saben está dentro de esa terna que da base al gobierno abierto, junto con la participación, que ya se ha hablado de ella, y la parte de colaboración, la transparencia debe ser un elemento que debe estar perfectamente imbricado en todos los procesos de la organización. Y cuando digo organización no estoy diciendo de la parte pública ni de la privada, sino que me estoy refiriendo a los dos. Entendemos que la transparencia a día de hoy, en el momento en el que nos encontramos en un entorno de crisis, no sé si saliendo, en el medio, entrando, es importante tanto para las empresas como para las administraciones. Es un elemento que genera confianza, que genera reputación, y estamos en el momento de hacer una muy buena gestión de la confianza. Es más bien, necesitamos hacer una muy buena gestión de la desconfianza, porque lo que existe ahora mismo en la ciudadanía es una desconfianza. Entonces, hay que perfectamente gestionar esto si queremos avanzar. ¿Okay? Ayer hablaba con varias personas de diferentes países y yo les preguntaba, ¿ustedes tienen ley de transparencia? Y dice, sí, desde hace 3 años, 4 años. Bueno, nosotros, nuestra ley de transparencia es de reciente creación de diciembre del año pasado, tiene unos mesitos y se pone en funcionamiento en diciembre de este año. Es una ley que ha sido criticada por corta, pero que yo, bueno, en el momento en que la tenemos, lo que creo que tenemos que hacer es ponernos a funcionar y aplicarla, ¿no? Esa ley que aplica a todas las administraciones públicas de todo tipo, y que además también aplica a algunos organismos obligados en base a una serie de cuestiones, lo que nos dice es que tenemos que publicar información sobre qué está haciendo la Administración y de qué manera lo está haciendo, de manera que eso pueda ser percibido claramente por la ciudadanía. La propia ley indica unas condiciones de cómo se tiene que proyectar esa información. Información que va a ser por unas partes financiera, que por otra parte va a ser no financiera, pero en definitiva, como digo, que va a mostrar a qué se dedica esa organización. La información, según la propia ley, nos dice que tiene que ser una información clara. Lógicamente tiene que ser destinada a las personas y, por lo tanto, necesitamos contarles qué está haciendo de una forma sencilla, ¿vale? Usable, si lo quieren llamar, lo que hace la administración pública. Tiene que ser accesible. Aquellos que hayan estado en procesos de creación de portales o estén al cargo
de estos portales sabrán que bueno, es el cumplimiento de las normas de accesibilidad del consorcio W3C o W3C, como lo queréis llamar. Tienen que ser de calidad, es decir, tenemos que estar con datos que sean exactos, confiables, oportunos, verificables. Es decir, hay un dicho que me encanta que dice que las decisiones son tan buenas como los datos en que se basan. Y necesitamos que los datos que se proyecten sean datos de calidad. Y por último, dos muy importantes. La información tiene que ser interoperable. Aquí en España eso tendría que ser basado en los principios o en las normas de interoperabilidad española que definen cuestiones técnicas de cómo se tiene que hacer y tienen que ser reutilizables. Cogiendo estos dos últimos, la parte de interoperabilidad y la parte de reutilización, si despejamos la X, lo que nos queda es Open Data. Y claro, ya estoy en el Open Data que dije al principio que iba a utilizar y hay quien dirá, vale, entonces para ser transparente con tener Open Data suficiente, no, porque si se acuerdan, los primeros de los requisitos era que la información pueda ser destinada a personas, pueda ser entendible. La parte de interoperabilidad está pensada para máquinas. Entonces, al final, ¿de qué manera proyecto yo la información de transparencia? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues tendré que poner, por una parte, Open Data y, por otra parte, información que narre, que cuente, qué está haciendo la organización, bien sea pública, bien sea privada. En este proceso va a ser necesario dos cosas. Procedimientos, por supuesto, pero también tecnología. Es decir, esto no se resuelve simplemente sin tecnología. Estamos trabajando en un proceso que va desde la normalización, es decir, establecer qué formatos, qué lenguajes van a ser necesarios para cubrir cada uno de los aspectos que se tienen que publicar. Por ejemplo, cómo se publica el organigrama de la organización, cómo se publica pues, los presupuestos, ¿vale? Pues hay que definir unos formatos, algunos de los cuales ya están definidos. Es decir, en España la ley dice que la información financiera se reporta mediante un lenguaje, permítanme este término técnico, se llama XBRL, que es un lenguaje de reporte financiero. En otros campos no existe ese formato y lo que estamos haciendo es estandarizarlo, ¿no? Después habrá que coger, agarrar esos datos y intentar transformarlos en los formatos Open Data, abiertos y reutilizables que nos permitan cumplir con esa parte de interoperabilidad. Y por último, publicarlo en nuestro sitio web, en nuestra sede web, para dejar claro, es decir, nuestro compromiso con la transparencia. Dije ayer que iba a contar dónde está, por decirlo de alguna manera, el futuro del Open Data. Y está en solo dos cosas. Está en dos cosas. Una de ellas se llama Open Data por defecto, es decir, que toda la publicación de datos se haga de una forma natural, siempre injustificada, y me explico, es decir, que yo tengo que sacarlo todo y solamente debo justificar aquello que no saco. Lo que no publique será porque tendrá que incumplir algún tipo de seguridad, alguna norma relacionada con la protección de datos. El resto debería salir de forma natural. Y lo otro, y que hace posible que esto ocurra, es el Open Data por diseño. Para que esto pueda ser posible necesitamos sistemas que de una forma completamente desasistida, es decir, solos, lancen la información fuera. Si tenemos que tener a gente dedicada a esto, es inviable. Por lo tanto, con este juego de soluciones que no son fáciles, tendremos resuelto el Open Data. Por el camino, como esto no es fácil, dos cosas. Necesitamos estandarizar tipos y formatos, es decir, las organizaciones deberían, las que son del mismo tipo, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, no sé, los departamentos de turismo, deberían todos publicar un conjunto finito de información y hacerlo todos igual. Eso ayudaría muchísimo, no solo a la transparencia, sino al desarrollo económico. Y por último, y con esto acabo, algo que es un elemento esencial que se forma de tres partes, que es diálogo, diálogo y diálogo. Es, mientras que yo tenga que sacar datos y tenga que hacer una priorización de cómo tienen que salir esos datos, tengo que hablar y comunicarme con el que está al otro lado para que me diga, yo lo que necesito es esto. Y eso es lo que me va a permitir a mí saber en qué orden tengo que sacar las cosas. Bueno, ya está. ¿Elida, está un tiempo? Fantástico. Gracias. Muy bien, fantástico. Con este tipo de panelistas que respetan tan bien sus tiempos. Muchas gracias. Es muy buena, muy interesante. Bueno, le vamos a dar lugar ahora a María Jesús Fernández Ruiz.
del Ayuntamiento de Zaragoza y ella nos va a hablar de la sede electrónica del Ayuntamiento. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias a la organización por la oportunidad de venir a estos foros y conocer nuevas experiencias y aprender de ellas. La web del Ayuntamiento cumple 20 años. Entonces nos planteamos qué web queremos ser. Queremos ser una web abierta que favorezca un ayuntamiento abierto y un gobierno abierto. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Nuestra estrategia se basa en 2 pilares. 1, ofrecer una experiencia multicanal a la ciudadanía. Cada vez entran más a través de dispositivos móviles y cada vez menos a través de dispositivos de escritorio. Y también dar servicios personalizados. Y otra línea que para nosotros es muy importante es trabajar los datos abiertos, gestionar datos de calidad, gestionar datos por defecto abiertos. Pero hemos visto que no solo consiste en publicar datos abiertos, sino también en paralelo hay que ofrecer servicios que favorezcan el acceso, el uso y la combinación de esos mismos datos. No podemos simplemente publicar un conjunto de datos si a la vez no publicamos herramientas para consumirlos o para entenderlos y comprenderlos. Como tengo poco tiempo, quiero solo dedicarme a la descripción de uno de los servicios que nos parecen para nosotros fundamentales y que creemos que es nuestro eje principal en la plataforma de datos abiertos, que tiene un nombre así muy técnico, pero es el API Zaragoza. ¿Qué pretendemos con el API de Zaragoza? Pretendemos que solo haya un sitio de entrada para los reutilizadores que, por ejemplo, cuando publicamos el conjunto de datos de quejas y sugerencias siguiendo el estándar 311, el reutilizador entra, elige, hace una consulta por categorías o por año y decide qué formato le interesa exportar esos datos. Pero también hay otro reutilizador, aquel que puede decir estoy en este sitio y me interesan los puntos de interés que están a tantos metros de distancia. Un API que permita consultar por diferentes parámetros y elegir el formato de salida. Pero esa API la vamos a utilizar también nosotros, los que publicamos en la web. Lo que vemos en la primera página y en todas las páginas de la web es una salida de esa API. Pero pretendemos que esa API sea algo mucho más. También queremos que esa API nos permita hacer operaciones. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de quejas y sugerencias, que el reutilizador pueda gestionar sobre la queja, dar de alta, modificarla, derivarla, resolverla, cerrarla. ¿Qué nos permite? Que a través de una gestión de permisos, que dentro de esa API, de ese consumo de datos, estén las empresas externas. Por ejemplo, en el caso de quejas y sugerencias, la contrata de limpieza, la contrata de parques y jardines, y por lo tanto, con una buena gestión de permisos, estamos obteniendo unos beneficios. ¿Qué beneficios son? Simplificamos el desarrollo, único acceso de datos, tanto interno como externo. Favorecemos la interoperabilidad con el exterior, pero también con el interior. Un gran consumidor de datos es el propio ayuntamiento, los diferentes servicios, ahorro de costes, normalización. Creemos que nos gustaría, que es algo que decimos dentro del equipo de la web, que todo lo que se ve en la web lo alimente el API y que los reutilizadores entren en el API y nuestra relación con las empresas externas sean también a través del API. Somos conscientes que también tenemos que dar servicios que favorezcan el uso y la comprensión. Entonces solo pongo un ejemplo, que es el callejero. El callejero, este sería el servicio de quejas y sugerencias. Entonces la ciudadanía está viendo en tiempo real cómo están las quejas. Pero quiero terminar con este servicio. Es un servicio que le ayuda a la ciudadanía a ver la utilidad de los datos abiertos. Se puede obtener el conjunto de datos del callejero, pero también él está viendo que si nosotros trabajamos de una manera y siguiendo unos estándares, como ha dicho Chus, nosotros nos podemos relacionar con la Wikipedia y por lo tanto ellos pueden conocer la historia
de los nombres de las calles de Zaragoza. Y en estos momentos, la semana que viene, que nosotros iniciamos las fiestas del Pilar, invito a las fiestas del Pilar, bravo las fiestas del Pilar, también vamos a relacionarnos con la Biblioteca Nacional. Es decir, si publicamos un conjunto de datos siguiendo unos estándares, vamos a tener un conjunto de datos en formato abierto y enlazado con la Wikipedia, enlazado con la Biblioteca Nacional. Y por lo tanto la ciudadanía dice, esto resulta útil, y así entiende más el trabajo de, por ejemplo, la publicación de los contratos públicos. Muchas gracias e intentaré ser lo más rápida. Muy bien, perfecto. Les dije que era un panel de lujo. Dicen cosas muy valiosas y además de manera muy sintética. Bien, vamos ahora con la palabra a José Miguel González Aguilera. José Miguel es el gerente del Organismo Autónomo de Informática del Ayuntamiento de Madrid y, por lo que entiendo, estás trabajando en el desarrollo de Madrid Inteligente también, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos a tomar conocimiento de esta experiencia que está haciendo José Miguel. Muchas gracias, Elida. Muchas gracias a la organización, ante todo, por haberme invitado. Para mí es un orgullo estar aquí, sobre todo porque yo soy de Málaga y quiero aprovechar también para que la gente, las personas que habéis venido de fuera de Málaga, espero que estéis disfrutando del clima y de esta preciosa ciudad. Para mí, que llevo muchos años fuera de Málaga, cada vez que vengo veo lo rápido que se transforma y lo mucho que se están moviendo tanto las personas de esta ciudad como las propias autoridades. En hacer de esta ciudad un lugar cada vez más moderno, más avanzado y culturalmente también con una vida cultural muy amplia. Yo, perdón, ¿me pasas? Yo, que represento dentro del Ayuntamiento de Madrid al organismo más tecnológico dentro de la organización, querría empezar destacando una idea. Lo fundamental en una ciudad son los ciudadanos. Por lo tanto, esa idea tiene que dirigir todo el esfuerzo de un gobierno. Y la segunda idea que quiero transmitir es que, dado que nuestro objetivo son los ciudadanos y que tenemos que hacer un gobierno, hoy día es impensable gobernar sin tecnología. Y la tecnología tiene que estar en el diseño de todos los servicios, pensando para los ciudadanos de hoy y para los del futuro. Ahí, bueno, coincido completamente con Chus en que lo fundamental es la interoperabilidad, que era un mensaje que ahora trasladaré, y en una gestión adecuada de la información. ¿Cómo lo estamos haciendo en la Ciudad de Madrid? Pues en principio seguimos una estrategia que pone en primer lugar al ciudadano. Y es importante ponerlo y recordarlo, y fijaos que yo vengo de un organismo tecnológico, pero trato de no hablar de tecnología cuando estoy dentro de la organización. Tenemos que tratar de hablar de servicios. A la tecnología se la busca muchas veces cuando ya está el proceso diseñado para que solucione o para que automatice el caos. Eso no se puede, no se debe. Cada vez más, yo creo que en nuestra legislación creo que vamos en esa vía también, es en crear una ley unificada de procedimiento administrativo, pero es que en una ciudad el procedimiento administrativo es muy interesante, pero los servicios que se prestan son otros. Los ciudadanos se mueven por la ciudad y no quieren saber de la complejidad que hay detrás para encender o apagar un semáforo, ponerlo en rojo, en verde y que tú llegues a tu destino. Y sin embargo, la complejidad que hay detrás de todo eso es muy importante y muy grande. Por lo tanto, nuestra estrategia conviene en reconocer todo esto y en reconocer que nuestro gobierno tiene que ser electrónico desde el principio, desde el diseño de los servicios. Hay que diseñarlo todo orientado a una gestión de la información y de los procesos lo más automáticamente posible, porque es la única manera de tener un servicio optimizado con el mínimo esfuerzo en recursos humanos. En una ciudad como Madrid, de 3.100.000 habitantes aproximadamente, pues esta es quiero dar una pincelada de la información de ciudadanos y de empresas que gestionamos en un año cualquiera y el volumen del stock de información que tenemos, sin contar con mucha información volátil que ahora mismo está muy de moda, como toda la relacionada con las Smart Cities.
Coincido con Chus. Lo primero que nosotros diseñamos, ahora ya que tenemos de cara al ciudadano, datos abiertos. Los datos abiertos los estamos utilizando también como un driver interno de la organización, porque un dato que publico abierto lo tengo que tener bien gestionado, bien automatizado, para que no intervenga nadie y para poderlo publicar sin esfuerzo. Además, aquí la idea que yo quería trasladar es la idea de que lo tenemos que utilizar también como un driver de cambio cultural de la propia organización. La tecnología o los tecnólogos confundimos a veces las herramientas con el cambio cultural. Queremos poner una herramienta sin que se haya producido el cambio cultural, y el cambio cultural no se hace de un día para otro, tarda mucho. El convencer a una organización para que se publiquen datos abiertos es algo complicado a veces, y hay que convencer. La tecnología viene de suyo, al final es lo de menos. Pongo un ejemplo de éxito, de integración. El año pasado integramos nuestro registro con el del Estado, de manera que más de 25.000 movimientos en 2013 de registro con otras administraciones se hicieron automáticamente. Un ciudadano viene, presenta una solicitud de registro para la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y ese registro automáticamente llega a la unidad de destino en el momento. Se ganan como 7 días y un ahorro de esfuerzo de papel, correos, etcétera. Y la posibilidad de que se pierda con toda la trazabilidad. Esto, que yo entienda, se está pretendiendo extender al resto de comunidades y para nosotros eso supondrá mayores movimientos. Aprovechamos también para digitalizar el registro, eliminamos el papel desde la entrada. Normalmente, como veis, siempre las mejores opciones están en los puntos de fricción, que es donde la interoperabilidad juega el mejor papel. Cuando hay un punto de cambio, ahí es donde podemos automatizar y se gana mucho. Tenemos, por supuesto, dispositivos y ahora este año nos vamos a integrar con el registro de facturas de la AGE para, en lugar de desarrollar nosotros nuestro punto integral de facturas electrónicas, que a partir del año que viene es obligatorio, pues nos integramos con la Administración del Estado, de forma que los ciudadanos, las empresas, presentan en un solo lugar, en toda España, presentan las facturas electrónicas para agilizar el pago a proveedores. Y lo mismo va a pasar con la plataforma de contratación. Era una cosa kafkiana que hubiera plataforma de contratación por cada una de las administraciones. De cara a la ciudad, muy importante, el gobierno electrónico, tal y como está diseñado normalmente en las leyes, habla mucho de procedimiento administrativo, pero la ciudad es un peso muy grande y eso es gobierno también. Pues una ciudad como Madrid tiene, por poner una sola cifra y por ir rápido, 2.700 centros de mandos gestionados, telecontrolados, para poder gestionar el alumbrado, y una idea similar de 2.100 centralitas también para gestionar los semáforos, entre comillas, inteligentes. Están programados y se adaptan a la situación, pero la inteligencia la hemos puesto nosotros. Hay centros de control, lógicamente, no vamos a entrar en mucho detalle. Y cuando ya pasamos en esta estrategia de la ciudad, pues lo que estamos es tratando de que haya una visión integral. De esa manera, dentro de nuestra estrategia de ciudad inteligente, porque ahora las estrategias hay que llamarlas así, pues tenemos una visión y dentro de ella hay un proyecto muy importante, real, del día a día, que nos ha llevado unos 2 años poner en marcha, fundamentalmente para diseñar un servicio integrado, poner de acuerdo a personas que gestionaban más de 135 servicios en la ciudad, desde la recogida de bolsas de basura, la recogida de caquitas de perro, etcétera, etcétera, hasta la poda del alumbrado, los semáforos, ponerlas de acuerdo para que diseñasen unos servicios unificados que pudieran ser sustentados por una tecnología en donde todos los inventarios de la ciudad, los millones de elementos de la ciudad que aparecían citados antes, estén gestionados con un inventario integral, con una visión integral, relacionados entre sí, de forma que luego pudiéramos, pues al final es mantener un log o puesto en modo didáctico, lo que a mí me gusta decirle a mis usuarios, un Facebook de cada planta, de cada farola, para que lo entiendan ellos, donde se ve lo que se está haciendo. Algún día a mí me gustaría que esto, en última instancia, llegase hasta los ciudadanos de esta manera, lo más sencillo posible. Hoy por hoy todo lo que vamos trabajando nuevo aparece nativamente como datos abiertos en nuestro portal de Open Data. Un poco para lo que comentaba Chus antes, diseño orientado a Open Data desde el principio. En cuanto a la gestión interna del ayuntamiento, pues más de lo mismo. Gestión de la información. Lo fundamental es tener una visión integral de la información.
y de los procesos que van asociados a ella, para que sobre todos los elementos que se gestionan se sepa quién es el responsable, cómo cambian, cómo se mueven. La interoperabilidad es fundamental. Nosotros, afortunadamente, en la Administración española tenemos mucha legislación, pero al final es el cambio cultural lo que hay que vencer. Porque si un elemento que yo puedo resolver yo solo, lo intento resolver yo solo, probablemente lo tenga antes, pero no tenga la mejor solución. Tengo que hablar con mucha gente para ponernos de acuerdo. Y sobre todo, para poder acceder a la información y diseñar los procedimientos transversales. No quedarte donde acaba tu organización, sino irte a la organización frontera o a las organizaciones frontera para vencer esas barreras. El análisis de la información. Ese es otro de los temas que para mí es fundamental. Hay que pensar en que tengo que tener suficiente cualificación y suficiente potencial interno para poder realizar un análisis de la información avanzado. Vivimos en un mar de datos, como se dice ahora, y las oportunidades que hay son muchas. A los que estamos aquí yo supongo que no hay que explicar esto. Pero sí que es fundamental llegar a convencer internamente, porque lo que sucede es que mientras que un proyecto normal suele tener un objetivo muy claro, el análisis de datos avanzado de una ciudad inteligente probablemente no tenga un objetivo concreto a corto plazo. Al menos desde mi experiencia no suele ser así. Sino que los propios resultados de esos análisis de datos avanzados, y no quiero decir Big Data, pero al final lo tengo que decir para que todo el mundo piense en ese ámbito, pues ese tipo de análisis suelen darnos un tipo de resultados que al principio no sabemos cuáles van a ser y nos suelen abrir nuevos proyectos. Entonces, convencer en el día a día de una gran administración para realizar este tipo de análisis, pues cuesta, es difícil y creo que es necesario si queremos optimizar y aprovechar al máximo las oportunidades que nos brinda todo este mar de información. Y por último, por contar una cosa muy concretita de un proyecto propio del ayuntamiento, que fue todo un reto, una gestión de expedientes, que es la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de una ciudad como Madrid, que por primera vez, y yo creo que es el primer plan general, de unos 150 gigas, es un expediente que almacena todo esto, que está tramitado entero electrónicamente y que es la primera vez que un plan general se diseña orientado a tener un documento único del plano de la ciudad. Hasta ahora, pues, al hacerlo en papel, pues había hojas de planos, existía una documentación normativa. Ahora todo se ha gestionado electrónicamente, la firma ha sido electrónica, la alcaldesa ha firmado electrónicamente, se ha remitido a la comunidad electrónicamente y el documento completo es un continuo. La parte normativa está sobre el plano y el plano es continuo, no hay diferentes documentos. Ha sido muy transparente su gestión, se ha publicado en la página web, no ha habido que andar, solo en ahorro en papel se estima que hemos ahorrado más de un orden de 100, 200.000 euros solo en las impresiones de copias para todo el mundo que en el pasado daba alegaciones. Pensaba que un plan general de ordenación urbana podía ocupar varios metros de estantería. Entonces, solo gestionar eso, las personas que estaban detrás, sin contar a las personas, solo en papel, eran un ahorro de unos 200.000 euros, con todo el potencial adicional que se genera a raíz de esto. En resumen, hay que pensar en una visión unificada de la información, en ver cuáles son los procesos asociados a esa información y a quién les es útil. De abajo arriba, pues al nivel operativo de la ciudad, al propio ayuntamiento y a los ciudadanos en último lugar y siempre en la cúspide. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Muy bien, perfecto también. Muchas gracias. Bueno, le damos entonces ahora la palabra a Anthony Gutiérrez Rubí. Anthony. Buenos días, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Gracias también a Tikal por hacer posible este evento, ¿no? Yo, en homenaje a Elida, que es de Argentina, he pensado que aprovechar estos 7-8 minutos a partir de una cita de Borges que dice que uno no es lo que escribe sino lo que lee. Y yo me he intentado inspirar en esta frase y uno no es lo que dice sino lo que se pregunta.
y yo me he hecho algunas preguntas en relación con el título de la mesa de Ciudadanía Digital y cómo este mar de datos del que hablaba José Miguel cambia las ecuaciones y cambia las relaciones. Son 6 preguntas que se transforman en 6 retos y en 6 transiciones, ¿no? Voy rapidito, una por minuto, por lo tanto, voy bien. Primera, ¿dónde empieza y dónde acaba el servicio? Y me voy a explicar. Ciudadanos inteligentes, con dispositivos inteligentes, que atraviesan territorios inteligentes y llegan a infraestructuras inteligentes. Los operadores en este entorno, ¿dónde empieza y dónde acaba el servicio? ¿Dónde empieza y acaba el servicio, por ejemplo, de mi compañía aérea, que esta mañana yo he venido de Barcelona? Pues quizás me podía haber informado si supiera cuál era mi teléfono y sabía cuál era mi ruta y tenía mi trayectoria vital, no solamente mis puntos de compañía, me hubiera podido indicar mejor dónde aparcar mi coche en el parking. O me hubiera podido indicar que había un problema muy serio de tránsito en algún momento. En fin, ¿dónde empieza y acaba el servicio? Me vendo un boleto, pero yo soy inteligente, atravieso por un territorio inteligente, o podía haberme advertido que el vuelo se retrasaba 1 hora y yo podía haberme organizado el tiempo de otra manera. Por lo tanto, creo que este mar de datos diluye los límites y las fronteras de los operadores y diluye los límites y las fronteras de dónde empieza y dónde acaba el servicio. La información disponible, ciudadanos, territorios e infraestructuras, se convierte en un bien común, en un bien público sobre el que operan diversos operadores. Por lo tanto, primera pregunta, primera transición. La segunda, hablamos mucho de colaboración y de cooperación público-privada, pero yo quiero ir un poquito más allá. ¿No estamos, en definitiva, hablando de la redefinición de dónde empieza lo público y de dónde empieza lo privado? ¿No es esta la pregunta quizás más profunda, la que nos puede permitir hacer otras cosas? ¿No es el Big Data público, no es el mar de datos públicos en donde actúan públicos y privados el tercer espacio del bien común, del bien público? ¿No es ahí un espacio nuevo? ¿No estamos hablando de una redefinición del espacio, de los límites entre lo público y lo privado? Yo creo que sí, que hay una redefinición muy importante y que el Big Data / Big Data público se convierte en un espacio de intersección entre lo público y lo privado que genera nuevas preguntas políticas, legislativas, nuevas preguntas de fondo y que crean, digamos, nuevas expectativas. Tercera transición o tercera pregunta. De las ciudades inteligentes a las ciudades colaborativas, ciudades cooperativas, ciudades solidarias. Creo que tenemos que aprovechar este volumen de mar de datos, este ecosistema digital, no para hacer solo las sociedades más eficientes o los prestadores de servicios, sean públicos o privados, hacerlas más eficientes, sino también más vivibles, más sostenibles, más justas. Y por lo tanto, pasamos del concepto de ciudad dormitorio, ciudad inteligente, a un concepto más profundo, me parece que es el de ciudad-comunidad, y necesitamos ampliar el horizonte de lo inteligente hacia lo colaborativo. Me parece que es una gran transición, un gran reto, una gran pregunta pendiente. Cuarta, de nuevo también las fronteras entre dato público y dato privado. ¿Cuándo empieza a ser público mi dato privado? ¿Cuándo empieza a ser público el hecho de que un sensor haya capturado mi movimiento, mi trayectoria, mi posición? Ese es un dato que estoy generando yo con mi uso, con mi práctica, con mi vivencia. Pero ¿cuándo se convierte en público? ¿En qué momento se produce esa transición? ¿En qué momento esa transición tiene componentes de legitimidad? ¿En qué momento esta transición es una transición hacia el bien público? ¿Qué límites debe tener? Etcétera. Dicho de otra manera, de nuevo, una pregunta que me hago es si no estamos redefiniendo los conceptos de dato público y dato privado y se están redefiniendo los límites, las fronteras, su naturaleza con este mar de datos. Quinta transición. Las administraciones, los operadores casi siempre gobiernan con una manera de ver las cosas. No es lo mismo ver un Excel que un ecosistema digital. No es lo mismo ver un perímetro que unas relaciones. No es lo mismo ver un territorio que unas redes. No es lo mismo ver una superficie que capas de información. Por lo tanto, es cierto, las administraciones
trabajan sobre territorios, perímetros, superficies, sobre espacios finitos, sobre espacios concebidos, sobre espacios fijos, ¿no? Pero en cambio la información lo atraviesa, lo penetra, lo diluye, lo transforma hacia realidades mucho más líquidas. Y por lo tanto, de nuevo, otra quinta transición, ¿no? De lo físico a lo líquido, de lo fijo a lo móvil, del territorio a las redes y cómo operar de manera creativa teniendo competencias en un territorio, pero en cambio, cuando tu principal naturaleza, tu principal, digamos, energía es una naturaleza líquida que no comprende territorios, ni perímetros, ni superficies, ¿no? Por lo tanto, una quinta transición, pasar del mapa al ecosistema, ¿no? Y la sexta transición es cómo comprender el servicio público más allá del organigrama. No podemos pedirles a los ciudadanos que entiendan nuestros organigramas para entender a qué derechos o a qué servicios pueden acceder o pueden utilizar. Tenemos que diluir, disolver el concepto de organigrama y, por lo tanto, de nuevo, otra transición del organigrama al concepto holístico del servicio, por el cual nadie tenga que comprender cómo estoy organizado yo para poder acceder en términos de igualdad, de profundidad, en términos de derechos, en términos de calidad al servicio público. De nuevo, ese mar de datos obliga a una nueva transición del organigrama al servicio holístico que permita el 24/7, 365 días, que permita, digamos, lo fijo a lo móvil, que permita la multipantalla al multiformato, ¿no? Me parece que esas 6 transiciones obligan a un pensamiento un poquito más rico y más creativo a la hora de imaginarnos dónde empezamos y acabamos todos los operadores, ¿no? Los privados y los públicos, teniendo en cuenta que lo que nos une es una energía, una información que se convierte en el principal bien público de nuestras sociedades, que fluye, fundamentalmente fluye, mientras que los operadores tenemos un perímetro y un comportamiento, digamos, más fijo, ¿no? Me quería hacer estas 6 preguntas aprovechando la cita de Borges. También he cumplido mi tiempo, ¿no? Nos hemos comprometido, nos hemos confabulado antes todos los ponentes en que esta es la primera mesa que va a dar paso a las palabras de los asistentes y lo hemos cumplido. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, fantástico. Y bueno, después de esta interpelación a la reflexión, me parece que es muy importante que podamos darnos este espacio de debate que, como efectivamente ha dicho, habíamos previsto inicialmente. Así es que, bueno, ¿alguna pregunta? Sí, por favor, acá, al señor. Y si se pueden presentar, por favor. Buenos días, mi nombre es Manuel Sordo, de Top Digital Consulting. Mi pregunta va principalmente dirigida al señor Chus García. Usted ha dicho que es necesario una cierta estandarización, normalización de los sistemas Open Data. Entonces, aunque son 2 preguntas en una, ¿considera usted que debería hacerse un esfuerzo conjunto de la Administración Pública para crear una plataforma tecnológica que atendiera toda esa normalización que habla? O por el contrario, también ha dicho que el Open Data, hay un sistema que es el Open Data de diseño que requiere de un equipo, que no requiera de un equipo especializado detrás. Digamos que un Open Data de alguna forma va a tener que tener gente especializada que lo mantenga al mínimo. ¿Considera en este caso, y es pregunta opuesta a la anterior, que los sistemas SaaS, Software as a Service, son los más adecuados para los sistemas Open Data entre la interacción público-privada? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Empiezo por la primera pregunta. El tema, yo planteaba 2 cosas, ¿no? Es decir, lo primero, la normalización de 2 conceptos. Uno sería los tipos, es decir, qué conjuntos de datos tienen que sacar las administraciones, porque el problema es que ahora mismo no existe un modelo estructurado y una administración saca aquello que buenamente puede sacar de una forma más sencilla o simplemente lo que le están pidiendo, mientras que otro pues opta por otra estrategia. El problema es que al final lo que tenemos es, no tenemos los mismos conjuntos de datos en los diferentes sitios y eso desde el punto de vista de creación de valor y de negocio no va bien, ¿vale? Entonces, primero estandaricemos un conjunto. Yo siempre digo, si son 10, pues hemos empezado por 10 conjuntos de datos. Mejor 20 para que todos los ayuntamientos, los diferentes estratos de la administración tengan los mismos. Pero además no sirve solamente con decir qué tipos de conjuntos de datos, sino los formatos, es decir, las columnas de datos que tenemos que tener en cada uno de ellos para que
yo con una herramienta sea capaz de consolidar todos ellos simplemente diciéndole a la herramienta que los vaya a recuperar todos, ¿no? Eso es una parte muy importante. En cuanto a si el SaaS, el Software as a Service, es la solución, no digo que no. Es decir, lo importante es que ya desde este momento empecemos a que en una cosa tan sencilla como son las licitaciones, que al final es lo que rige la contratación de servicios, sobre todo de tipo tecnológico, esté impactado un requerimiento en esta línea. Es decir, que ya se establezca que esos sistemas deben tener capacidades para poder proyectar información en formato Open Data. Y que además lo permitan hacer con cierta flexibilidad, porque si no existe modelo, en algún momento tendrá que darle el modelo para sacar esos datos, ¿vale? Si en el tiempo no coincide la normalización con la creación de esos sistemas de diseño con Open Data integrado, pues entonces lo que me dejará el sistema es poder parametrizárselo para que eso funcione, ¿no? No sé si le he respondido a la pregunta. Gracias. Yo sí que quería añadir solamente una cosa, porque en relación con el tema de Open Data, en España al menos, el comité AENOR tiene un comité de normalización, que además está muy potenciado también por la red de ciudades inteligentes, y creo que la norma de Open Data ya está, es la más avanzada, creo yo, la que está más avanzada, y que está ya para consultas. Por lo menos nosotros ya tenemos un borrador que estamos analizando, que además hemos colaborado a su producción. Sí, se ha publicado ahora en el Boletín Oficial del Estado, pero se habla solo de qué conjuntos de datos serían los básicos para publicar. Pero yo creo que es muy importante lo que usted ha dicho. Si queremos avanzar en la interoperabilidad entre las administraciones y las empresas, entre la ciudadanía y las administraciones, tenemos que estandarizar y tenemos que trabajar juntos, porque además son proyectos caros. Yo hablo, por ejemplo, del tema de contratos públicos, otros, definir un vocabulario que nos permita añadir anotaciones semánticas a un conjunto de datos son temas caros y es fundamental, y yo, por lo que veo, solo salen adelante los proyectos donde hay trabajo público-privado, si no, no se va a ningún sitio. Estamos todos juntos y tenemos que publicar los datos siguiendo unos estándares y utilizando un vocabulario que nos entienda Google Map y que nos entienda nuestra infraestructura de datos espaciales, que nos entienda la Wikipedia y que nos entienda, etcétera. Muy bien, acá. Bueno, primero felicitar a los panelistas por su intervención. Mauricio Trujillo Uribe, secretario TIC del Ayuntamiento de la Ciudad de Bogotá. Así como en este espacio, en este encuentro, en varias ocasiones hemos escuchado hablar de que no se puede plantear la ciudad inteligente sin ciudadanos inteligentes. Haciendo ese parangón, aquí he escuchado una expresión que quisiera se ampliase un poco el concepto. ¿Se puede hablar de ciudad inteligente sin ciudad solidaria? Es el concepto. A mi juicio no, o al menos creo que ese es un escenario que hay que explorar, ¿no? El mar de datos disponibles, o el Big Data público, como me gusta llamarlo a mí, va a generar nuevos formatos en las relaciones de creación de valor, sea un producto, sea un servicio, sea un conocimiento, ¿no? Y en el fondo lo que se impone es cómo ser más creativos y más competitivos desde la colaboración y la cooperación como elemento, digamos, motor de la economía y motor de la vida, ¿no? Creo que empezamos a ver la cooperación y la colaboración no como algo naif ni como algo estrictamente social o buenista o que forma parte, digamos, de una determinada mirada ideológica hacia el fenómeno, sino como un elemento central para la creatividad y la competitividad económica y también política y de todo tipo, ¿no? Antes hablabas tú de la Wikipedia, ¿no? Un proceso de cooperación basado en el bien público, en el conocimiento. Creo que la cooperación y la colaboración deviene ya el motor más importante de creatividad económica.
Por lo tanto, yo creo que la transición que hay que hacer es pasar de la ciudad inteligente que compiten empresas y proveedores de datos, servicios, etcétera, con competencias públicas sobre límites territoriales, pero que en cambio con ciudadanos que se mueven e información que se mueve, a un concepto más de economía colaborativa, de ciudad colaborativa, ciudad cooperativa. Creo que disponemos ya de muchas buenas prácticas y de buenas ideas y me parece más inteligente ser cooperativo que no estrictamente competitivo, ¿no? Yo creo, bueno, esto yo siempre digo que es también más ético y es tener unos valores más que técnico. No estamos hablando de datos abiertos en unos estándares y normalización. Tenemos que defender el acceso libre a la información pública para que podamos participar en la gestión de nuestras ciudades. Esto es valor. ¿Alguna? Sí. ¿Quién tiene? Acá, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por todas las intervenciones. Algunas no las he oído completas, pero me quería dirigir a Antoni para preguntarle por el asunto de las transiciones, porque hemos estado durante muchos años trabajando. Bueno, me llamo Carlos Hernández Peci, soy arquitecto y concejal del Ayuntamiento de Málaga. Hemos estado hablando durante muchos años sobre la democracia urbana. ¿La democracia urbana evoluciona a la democracia digital o lo digital limita la democracia urbana? Es una de las transiciones a las que tenemos que ir, porque el compañero de Bogotá hablaba de solidaridad. Me parece clave y he visto sus trabajos en Bogotá, pero muchas veces se olvida que no estamos en una democracia de datos, sino de personas o de ciudadanos. Y ahí es donde yo quería ver qué opináis. Gracias. Bueno, yo creo que pensar que los ciudadanos solo van a ejercer su soberanía cada 1.460 días, que es el periodo de una legislatura municipal, 4 años completos, es inconcebible en una sociedad abierta, dinámica, rica. Sí que es cierto que hay un momento regulado por las normas, por las leyes, un momento electoral en el que podemos quitar y poner. Te podemos votar a ti o no votarte. Te podemos quitar y poner. Pero reducir la democracia solo al hecho electoral me parece digamos, una mirada muy empobrecida, ¿no? Creo que disponemos de suficientes mecanismos para la relación administradores, ciudadanos, instituciones, para una relación mucho más exigente y crítica diaria, una relación mucho más dinámica, mucho más contractual en el sentido cívico de la palabra, no en el sentido mercantil, que relegue al voto al momento decisivo, pero que no me haga solo soberano cada 1.460 días, ¿no? Y yo creo que sí que estamos en un escenario, lo estáis viendo cada día vosotros que sois representantes públicos, que gracias a este tipo de dispositivos nuestra capacidad de fiscalización, monitorización, vigilancia política sobre lo que hacéis, establece una nueva relación, ¿no? Ya no me espero, sino que actúo. Ya no solo tengo que esperarme al momento que te pueda quitar o poner, sino que te puedo vigilar, fiscalizar, monitorizar, criticar día a día, ¿no? Un me gusta no es un voto, obviamente, pero un me gusta puede cambiar un voto. Y por lo tanto esta concepción de relación mucho más exigente gracias a la cultura digital y al ecosistema digital cambia radicalmente la política y la manera de administrar que tenéis, la confianza delegada, ¿no? Me parece que es un cambio extraordinario. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría hacerle una al panel. Me gustaría saber, sobre todo a María Jesús y a José Miguel, que son los que están en este momento en el trabajo en la trinchera, ¿cuál es la respuesta de la ciudadanía a estos servicios? ¿Qué está pasando del otro lado? ¿Qué tasas de uso hay a estos servicios que ustedes están prestando? Es decir, ¿qué pasa desde los ciudadanos? No sé si quiere empezar. Esa es una gran pregunta, porque vamos a empezar por lo que ha sucedido en el pasado. Si estamos hablando de administración electrónica,
o gobierno electrónico, como se ha concebido hasta el momento. Estaríamos hablando del ciudadano que se acerca, ya es una concepción inversa a lo que queremos. Se acerca a una administración que fundamentalmente ha sido garantista, una administración que tiene una legislación que es muy garantista y tiene una barrera fundamental que es el que para poder acceder a ella pongo todas las dificultades posibles y por lo tanto para garantizar que tú eres tú te pongo una firma electrónica que nadie sabe cómo funciona. Es decir, ya le he complicado al ciudadano de tal manera que nosotros, pues, que te puedo dar una cifra, del 1,3 millones de, no me sé la conversión, pero la calculáis vosotros, del 1,3 millones de solicitudes de registro que se presentan en el ayuntamiento, 80.000 al mes actualmente se están haciendo por registro electrónico. Entonces, hacemos la conversión, es una gran tasa. 80.000 es el acceso completo, el acceso a todos los servicios, no al registro. Con lo cual, el del registro yo ahora mismo no me lo sé de memoria. Pero bueno, es una tasa razonable para tener certificado electrónico. ¿Qué estamos haciendo? Pues quitar de en medio el certificado electrónico. Estamos pasando a mecanismos de firma adicionales. El ciudadano es responsable que elija cualquiera. Si pasara un mecanismo de usuario clave y cuando tengamos otro, pues quitarle barreras, facilitarle el acceso y sobre todo ponerle la información lo más cerca posible. Entonces, bueno, la tasa de uso al final es el ciudadano quiere, lo necesita para algo. El pago, antes cuando estábamos sentados en la previa, ponía un ejemplo. En Madrid, en 6 meses, se ha pasado a pagar por móvil muchísimo más el servicio de aparcamientos. Fundamentalmente por una razón. Ahora es más difícil pagar en el poste porque hay que meter información adicional. Es más difícil de manejar. Tú te instalas la aplicación, registras tu vehículo, dejas el coche y pagas. Es muchísimo más sencillo que acercarte a un poste, meter los datos de tu vehículo para determinar cuánto es el pago, que además tienes una llamada a un back office que te calcula. Todos esos datos están precalculados cuando tú tienes ya la aplicación instalada y puedes pagar sin necesidad de acceder. Entonces, cuando el ciudadano tiene un motivo para acceder, es fácil que la tasa de conversión a lo digital sea rápida. Lo mismo pasa pues con la elección de colegios. Entonces, eso simplemente. Muchas gracias. Gracias. Se nos está acabando el tiempo. A ver, yo veo diferentes caras. Una, lo que sería el tema de la gestión de los datos abiertos por defecto, es ahorro de costes dentro de la casa, porque estamos hablando de datos únicos y datos compartidos. Parece algo obvio que dentro de las administraciones tiene que ser dato único y compartido, pero no es así. Entonces, esto ya es un ahorro de costes bastante importante. 2, favorece la interoperabilidad entre las administraciones, por lo tanto, al ciudadano también le beneficia. Sí que hay un mayor acercamiento y sí que hay una respuesta por parte de la ciudadanía en la etiqueta de administración electrónica, pero en lo que sería el gobierno abierto, en lo que sería el ciudadano participando en la toma de decisiones de la administración, etcétera, etcétera, yo creo que aquí tenemos un camino muy importante por andar. Nos falta educación, formación, es decir, hay que entrar en los colegios y enseñar a los niños y a las niñas de que tienen derechos a acceder a la información y que tienen que participar en las plataformas de gobiernos abiertos para tomar decisiones sobre su ciudad o cómo mejorar sus barrios. Y allí yo creo que de verdad nos falta mucho. Muy bien dentro de la casa, muy bien también el apartado de reutilizadores. Cada vez estamos viendo cómo más empresas están reutilizando los datos y están desarrollando nuevos productos y servicios, pero la línea de participación unida a gobierno abierto, creo que no hemos hecho más que empezar. Chus, ¿alguna reflexión final respecto de ciudadanía digital? Muy chiquita, porque me gustó muchísimo la intervención de este señor. Y es que esa es una preocupación, igual que decía Antoni, que a mí el tema de ciudades digitales creo que está consiguiendo, o al menos para mí, está consiguiendo hablar de cosas como muy alienantes, como muy mecánicas, como muy poco humanas. Y él comentaba que si las ciudades tienen que ser solidarias, es que la ciudad tiene que ser humana, la ciudad tiene que ser solidaria. Y en la medida en que eso no se consiga, no sé cómo de inteligentes serán las ciudades. Creo que serán menos inteligentes si no conseguimos que sean ergonómicas, que sean fáciles
y útiles para quienes vivimos dentro. Y muchas veces las tecnologías no bien utilizadas consiguen que sean poco humanas. Antoni, tu reflexión final respecto de ciudadanía digital. Volviendo a la idea de las transiciones, creo que estas transiciones no serán posibles sin un gran protagonismo cívico-ciudadano, ¿no? Creo que el papel de las empresas y de las administraciones es muy relevante, pero que emerge un poderoso actor de cambio y que transforma también y que nos exige a todos los operadores unas nuevas prácticas y unas nuevas maneras de entender la realidad, ¿no? Que es un ciudadano digital, un ciudadano más comprometido con lo suyo, con el concepto comunitario y que no puede quedar excluido de este gran debate, de esta gran reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a ustedes por el tiempo, la dedicación y por la participación. Y finalmente reiterar el agradecimiento al Foro Tikal y particularmente a CIED, que ya lleva varios años, 15 precisamente, realizando este tipo de encuentros iberoamericanos que constituyen foros realmente valiosos para precisamente este tipo de intercambios, de reflexiones y de encuentros en común para repensar lo que tenemos que hacer en este camino que hemos iniciado hace ya no muchos años, pero que lleva su tiempo. Muchas gracias, buenos días.